Estamos de vuelta aquí en Ciudad U y vamos a hablar ahora, lo que decíamos, estamos en vacaciones y vamos a contar qué pasa también en los museos de la UNC, y en este caso vamos a hablar del Museo Botánico, Así ¿no? es, nos acompañan Jimena Nores y Silvana Montequiese, ¿eh? Muchísimas gracias por venir aquí a Ciudad U y compartir esta agenda para que la gente le pueda aprovechar. Bueno, tuvimos la noticia que se inauguró la muestra, se presentó Mirabilis, y queremos que nos cuenten de qué va. De paso invitemos también a la gente para que vaya y la pueda ver, porque nos pareció muy interesante lo que estaba planteando allí, ¿no? Esta cuestión de cruzar la biología o la botánica también con el arte, ¿no? Claro. La muestra se llama Mirabilis, Ilustración Botánica, y combina ciencia con arte a través de lo que es el dibujo botánico, que es un dibujo muy preciso, ella les podrá contar mejor, que muestra las características de las plantas con todo su nivel de detalle para poder reconocerlas. Y nosotros en esta muestra contamos un poco una perspectiva histórica de lo que es la ilustración científica, botánica. Mostramos objetos muy hermosos antiguos con ilustraciones de distintas épocas, las obras de los ilustradores del museo, bueno, muchos objetos que son de una gran belleza y que pueden interesar a los que les gusta tanto la ciencia como el arte. Ahí vamos al detalle, pero primero invitemos y digamos dónde está el Museo Botánico, ¿les parece? Claro, ubiquemos a la gente. El Museo Botánico está en el centro, en la Facultad de Ciencias Exactas, ¿Sí? Sí. que es Vélez Sarsfield 249. No sé si va por número, pero No, bueno, pero es como está ahí, a mitad de cuadra. Hay como dos entradas, en la esquina y la de mitad de cuadra entras derecho a la muestra. En la manzana jesuita es. Claro. Bien, perfecto. ¿Y se puede sí. visitar en qué horarios? Es de lunes a viernes, de 9 a 6. Ahora lo hemos extendido de 8 a 7. Bien, perfecto. está actualizado acá el horario con Jimena. Muy bien. Bueno, qué lindo que la gente pueda aprovechar. Yo no conozco, así que sería la oportunidad para ir y conocerlo. Es muy lindo el museo. Yo estuve, me acuerdo, y nos mostraron estos dibujos de los que ustedes estaban hablando, ¿no? El detalle, cómo, y realmente son obras de arte, ¿no? Cómo se describe una planta. ¿Cómo fueron eligiendo y cómo está contado históricamente esto? Bueno, mostramos algunos libros y objetos antiguos que tienen que ver con las primeras ilustraciones o el primer tipo de ilustraciones, que eran ilustraciones como más sencillas de plantas por ahí de uso medicinal o de interés o comestibles, por ejemplo. Entonces hay ilustraciones del siglo XVI, XVII. También tenemos ilustraciones que son de la época de las exploraciones botánicas que hicieron los europeos cuando empezaron a recorrer territorios estos americanos, colonias, ¿no? Hay unas obras muy interesantes con ilustraciones bellísimas que son esas de fines del siglo XVIII. ¿Y en qué regiones son, por ejemplo? Esas, por ejemplo, son más hay unas que son del Reino de Nueva Granada, que es actualmente Ecuador y Colombia, que son exploraciones que se hicieron durante 30 años en esos territorios, y de ellos surgieron libros que tienen muchos tomos y con muchísimas ilustraciones. Bueno, mostramos algunos de ellos. Y después también tenemos ilustraciones nuestras, por ejemplo, de principios del siglo pasado, digamos, cuando se fundaron los museos nuestros, que son museos, nuestro museo cumple 150 años el año que viene, y ahí se empezaron a recorrer los territorios del centro Argentina. Si bien ya habían venido otros exploradores, se empezaron a generar colecciones, juntar material, plantas, y esas plantas se empezaron a describir, ilustrar. Entonces hay ilustraciones de esa época, de 1870 aproximadamente, que corresponden a flora nativa del centro. Claro, Y, nativa, eso es lo importante. nativa. Y después las ilustraciones que les puede contar más ella, propias del museo, que son, bueno, de nuestra flora. Contanos un poquito de esas ilustraciones, son a color. Pasa que yo soy una de las ilustradoras del Museo Botánico. Muy bien, bienvenida y felicitaciones. Bueno, gracias. Así que soy como una de las más nuevas, 7 años ya que estoy en el museo. Nosotros trabajamos todo en blanco y negro, las láminas, y la técnica que usamos es el puntillismo, que es punto por punto con microfibras. Antes se hacía con plumín, después con las Rotring, y ya nos modernizamos a las microfibras, las descartables. ¿Y eso queda original y después se hace una copia? ¿Cómo se trabaja? Todas las láminas que estamos haciendo, por ejemplo, ahora estamos haciendo la flora de Córdoba, que son todas las flores de la provincia de Córdoba, de la región de Córdoba, que serían las nativas y bueno, también van como las que son introducidas, pero ya están como en el paisaje. Sí, claro, ya son nuestras, ya las tomamos como nuestras porque crecen solas en el lugar. Ya cuando una vez que pasan ese nivel,
ya se han introducido dentro de la flora. Pasaporte cordobés. Claro, por más que no sean nativos. Claro. Y esos van a ir, después se digital y nosotros mismos la digitalizamos y esos pasan al libro que va a ser, que falta todavía como un tiempito. ¿Y en ese libro qué información va a tener? Para reconocer, digo, esta planta o esta flor sí, tiene las características, viene la descripción de la planta, el hábitat y no sé, porque ya salió otro libro que es de la flora medicinal de la región de Córdoba. Qué lindo. En este si se toca, no sé bien porque pasa que yo me encargo de la ilustración y cada investigador se encarga de su después familia. vender texto. Y ahí me das el pie para preguntarle justamente de lo que comenzabas vos contando de lo que eran estas expediciones botánicas. Ahí que viajaba, por ejemplo, el botánico, el investigador y siempre un artista, alguien que dibujaba o combinaban las dos profesiones. En el caso tuyo llegaste justamente por haber estudiado arte. Yo estudié biología y bellas artes, o sea, estudié las dos carreras. Ajá. Pero en estos casos las expediciones eran como, había artistas, pero también el mismo investigador era el que también a veces dibujaba. Sí. Depende de cuáles. Sí. Por ejemplo, las primeras exploraciones en Córdoba, por ejemplo, en estos, eran un botánico, o sea, porque fue en la época cuando en la época de Sarmiento se fundó la Academia Nacional de Ciencias y se trajo un zoólogo, un botano, un astrónomo. O sea, como para empezar a desarrollar las disciplinas. Ciencia del tipo occidental acá. Entonces, al principio eran como muy solitarios esos viajes o por ahí con algún discípulo y juntaban viajes muy hacia lomo de mula, 3 meses, o sea, muy en condiciones complejas, ¿no? Y bueno, tendrían sus ilustradores, muchas de las ejemplares se mandaban también a Europa y había ilustradores. Después, estas exploraciones que les contaba más de, por ejemplo, el nuevo Reino de Granada, esos había como el jefe de la exploración era un gran ilustrador y fue formando a su vez gente. Entonces, bueno, eso fue una expedición muy larga de 30 años, entonces se formó como una camada de grandes ilustradores, se fue perfeccionando la ilustración. Bueno, y actualmente, digamos, se siguen haciendo viajes de campo, se siguen juntando las plantas, por ahí van los investigadores, estudiantes que están haciendo sus tesis, o estudiantes de la facultad, y más bien traen los ejemplares y en el museo las dibujantes. Yo dibujo desde el ejemplar del herbario o por ahí si el viaje lo hicieron ahí nomás, traen una planta viva. Y si ahí no, tenés. generalmente es herborizada. No es que voy yo al campo a dibujar el lugar. Bien, bueno, una muy buena oportunidad para ver entonces esta muestra que cruza la ciencia también con el arte. Las estaciones son preciosas, por lo menos las que recuerdo haber visto. Sí, y además hay objetos muy lindos también. Por ejemplo, tenemos unas diapositivas antiguas de vidrio con ilustraciones, maquetas, o sea, otros objetos así tridimensionales de resina que representan plantas, no solamente láminas, digamos. Qué lindo. Bueno, volver al tiempo allí. Repitamos entonces, Museo Botánico, ahí en pleno centro. Lunes a viernes. Lunes a viernes. De 8 a 19. ¿Para llevar a los chicos? Para llevar a los chicos. Sí. Pueden recorrer, es gratis. Bien. Y hay otros museos también en el mismo edificio. O sea para que aprovechen la manzana. Claro. Qué lindo. Pueden ir. Bueno, muchísimas gracias. Todo gratis y todo lindo para ver entonces.